voy a intentar avanzar con lo que tengo en forma, aunque ustedes no la puedan todavía ver. Avísenme cuando está ya en pantalla la presentación, por favor. Ante todo, lo que quiero comentar es que la industria naval es algo que los países no están obligados a tener. Es decir, la industria naval no es como la salud, la justicia, la educación. No es algo que todos los países sí o sí deben tener. Es algo que algunos países, como Uruguay, como muchos de los países latinoamericanos, no todos, logran tener. Después de muchos años, de mucho esfuerzo, llegan a ser capaces de construir barcos. Es una capacidad que se genera. ¿Y para qué se genera esa capacidad? ¿Para qué los países quieren tener industria naval? Primero y principal, para lograr abastecer sus propias necesidades. ¿Qué necesidades? Próxima, por favor. Las necesidades justamente de la explotación de sus recursos naturales que están en el mar, principalmente la pesca. En segunda índole también diríamos el petróleo y el gas offshore. En cuanto al transporte, mínimamente el transporte de cabotaje, el remolque en los puertos, el dragado y lo más posible de la seguridad y la defensa. Estas le diría que son las obligaciones de cualquier pueblo con capacidad de construir barcos. Sus propias necesidades, autoabastecerse lo mejor posible. Luego de eso viene otro nivel, que es el de la competencia internacional. En algunos casos, este tipo de barcos que mencionamos recién para el uso de nuestros propios países, bueno, se plantea la posibilidad también de traerlos de afuera. Entonces, tenemos que competir internacionalmente, lo cual es muy bueno para las industrias navales de nuestros países. Porque eso, además de todo, nos va a preparar para la Olimpiada, que es la industria naval de la exportación. Para todo esto, se necesitan políticas de Estado, que definen el real desarrollo que nuestros gobiernos desean. Nunca los discursos. No hay que creer a los discursos que hablan de políticas de Estado en industria naval. Hay que creer en ver acciones conducentes, año tras año, que se van confirmando a lo largo del tiempo. Nunca discursos. Otro punto que quería resaltar previamente es que la competitividad industrial es algo artificial. Es decir, es distinto que en el agro, por ejemplo, donde, bueno, muchos de nuestros países, gracias a Dios, tenemos campos que son muy fértiles. Eso es algo que nos lo dio Tata Dios, como le dio a Corea y a Japón campos para hacer arroz, para lo cual sí son naturalmente competitivos, pero no se quedaron haciendo arroz durante décadas y décadas. Pasaron a desarrollar esta capacidad artificial que justamente tiene que ver con el arte. Artificial viene de artis, en latín, que justamente habla de esta capacidad que se inventa, que se va generando con la práctica continua a lo largo de los años. ¿Será por eso que este artis es tan exitoso en Oriente? Es imprescindible el rol del Estado para impulsar o frenar el desarrollo competitivo. Por eso hoy quiero contarles un poco mi visión personal de estos tres roles del Estado. El Estado regulador, el cual considero imprescindible. El Estado armador, que lo considero también imprescindible, pero solo en ciertas actividades. Y finalmente, el Estado astillero, lo cual es absolutamente opcional. Nosotros podemos tener grandes leyes, pero si a cargo de la ejecución de las herramientas políticas no tenemos funcionarios y políticos decididos a que esto ocurra, no va a ocurrir. Es más, podemos no tener un buen marco legal
Pero si tenemos herramientas políticas adecuadas, la industria naval se va a desarrollar. Acá arriba a la izquierda está la tapa de un libro que presentamos en la Universidad de Buenos Aires hace un poco más de un año al Ministerio de Transporte sobre las cláusulas para la licitación del dragado, una cláusula de sustentabilidad y una cláusula industrial, en la cual le proponemos una acción política concreta para que en la próxima concesión, en el próximo pliego de concesión del dragado, se incluyan determinados artículos que pueden generar un enorme desarrollo en la industria naval argentina, además de no generar absolutamente ningún impedimento a los dragadores, a los cuales adicionalmente se les reduce sustancialmente su costo operativo. Este es el tipo de acciones que puede hacer el Poder Ejecutivo, por lo tanto, es tan importante el Estado regulador. Próxima, por favor. En nuestros países latinoamericanos, podemos básicamente reconocer los éxitos de las políticas públicas respecto a la industria naval de este Estado regulador. Claramente, gracias a una política, anterior diapositiva, por favor. Gracias a una política de apoyo decidido a la industria naval que ha hecho un gigantesco desarrollo en los primeros 15 años de este siglo. También es destacable el impacto que ha tenido la política en Colombia, que prácticamente inventó su industria naval de construcción en este siglo, la de Chile, que sigue teniendo muy fuerte continuidad, y es muy importante también la de Paraguay, Perú y Ecuador, que si bien de menor magnitud, tienen también mucha importancia. Todo esto está explicado en un libro que estamos trabajando con varios directores del IPIN para presentar ahora en Cuba sobre la industria naval latinoamericana y en particular estas políticas navales que nos ayudan a diferenciar aquellas que son positivas y aquellas que son negativas para nuestros desarrollos. Lamentablemente, abajo a la derecha, vemos que a lo largo de este siglo no se pudo tener una peor política naval industrial que la que tuvo en Argentina, que es prácticamente hoy el ejemplo de lo que hay que evitar. Próxima, por favor. Vamos a hablar ahora del Estado astillero. Y para hablar del Estado astillero tenemos que hablar, por lo menos, de estos 2, 4, 6, 8, 10 astilleros estatales, muchos de ellos dependientes de la Marina o del Ministerio de Defensa, pero no todos, como el caso, por ejemplo, de Río Santiago en Argentina, que depende del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Avancemos, por favor. Y nuevamente vemos en Latinoamérica que justamente los países del Pacífico y del Caribe tienen estados astilleros que han tenido a lo largo de este siglo la máxima proporción de las construcciones navales. Algo parecido ocurre en Uruguay, y esto justamente es parte de lo que estamos dimensionando para analizar este trabajo para el IPIN que vamos a presentar en La Habana. El caso de Brasil y de Argentina son radicalmente opuestos al resto de Latinoamérica. En Brasil, la industria naval es fundamentalmente privada. Hay una pequeña participación de la industria, siempre estamos hablando de la construcción además, ¿no? Hay una pequeña participación de la Marina de Brasil en sus astilleros públicos, y en particular en los últimos años, con el gigantesco desarrollo y magnífico desarrollo además de la construcción de submarinos convencionales y próximamente también nucleares. El caso de Argentina, lamentablemente, los astilleros públicos con gran capacidad realmente no han tenido un desarrollo durante este siglo en construcciones
prácticamente nada. Entonces, lo que sí fueron Río Santiago en el siglo pasado, un astillero que llegó casi a tener el 50% de las construcciones en la Argentina, durante este siglo prácticamente ha desaparecido de la escena comparativamente a los astilleros privados. Próxima, por favor. Es muy interesante ver cuál fue la dinámica de del Estado astillero en el mundo a partir de 1980. Justamente a partir del Lech Walesa, el movimiento de solidaridad en Polonia, en un astillero justamente en Polonia en 1980, empieza a ocurrir este cambio de los grandes astilleros estatales, totalmente integrados, desde bulones hasta motores construidos internamente, ampliamente superpoblados, con miles y miles de operarios o de empleados, absolutamente inflexibles y en su mayoría muy poco competitivos y terriblemente deficitarios, a partir del 80 empezaron a transformarse en astilleros enfocados, con muchísimo menos personal, sumamente flexibles, competitivos y autosustentables. Este fue un cambio que ocurrió en todo el mundo. Y es interesante también entender esta matriz que está a la derecha, que es una matriz en realidad de Pricewaterhouse, aplicada a los astilleros estatales, donde tenemos valor social en la parte alta, digamos, en la parte de la izquierda, en el eje de ordenadas, que aumenta a medida que subimos, y por otro lado el resultado financiero, con ganancias por la derecha y pérdidas a la izquierda. El lugar ideal es justamente el de alto valor social y ganancias, que es el caso, por ejemplo, de Australia. Australia hace unos años decidió tener que el rol del Estado como astillero sea, entre otras cosas, el de proveedor de las capacidades industriales para que privados o entes públicos desarrollen los proyectos. Así tienen el AMC, el Australian Maritime Complex, en el cual tienen los mejores activos para construcción naval, donde no tienen un solo operario estatal, ni tiene un costo estatal. Ellos alquilan esas capacidades para que otros astilleros privados australianos desarrollen sus proyectos contando con las mejores infraestructuras. Al lado de él están los astilleros que tienen razones estratégicas. Es el caso paradigmático de Estados Unidos, que, sin embargo, si bien la razón estratégica principal de Estados Unidos de tener una industria naval tiene que ver con la defensa, con su enorme aparato de defensa. Pero para algunos de los que no saben, la mayoría, prácticamente todas las construcciones militares de Estados Unidos, y de todo tipo en realidad, pero en particular las militares, se realizan en astilleros privados. El Estado americano se reserva, particularmente el Ministerio de Defensa, algunos astilleros para temas sumamente estratégicos, como por ejemplo el armamento nuclear y algunas reparaciones, en particular aquellas que tienen que ver con lo militar nuclear. Abajo de la razón estratégica están estos astilleros del cuadrante que llamamos revisión estructural y análisis de salida. Son los astilleros que no generan valor social, generan pérdidas y tratan de sacárselos de encima. El caso mejor es el de China. China tiene hace muchos años en su conversión para ser el país principal de construcción naval, dijo, nosotros no podemos bancar astilleros estructuralmente deficitarios. Entonces inventaron el concepto de los zombie yards, los astilleros zombies, muertos vivos. Y cuando un astillero en China, por más estatal que sea, durante varios años tiene pérdidas y estructuralmente no tiene forma de salir adelante, sencillamente los abandonan a su propia suerte y en poco tiempo desaparecen. Y para terminar, el caso de los astilleros del cuadrante de la derecha inferior, que requieren una reingeniería para generar valor social. Porque no tiene sentido tener astilleros del Estado que no tengan valor social. Porque es una actividad que podría ser un astillero privado, pero generalmente el Estado
le suma valor social y eso es lo que le da sentido a que tenga, a que sea justamente estatal. El caso de España, con esta conversión de sus astilleros, esta reingeniería de sus astilleros públicos, que empezaba ya hace unos años, está justamente permitiendo que Navantia tenga ahora una nueva, un nuevo impulso, y no solamente reduzca sus pérdidas, sino además poco a poco vaya a generar valor social. Próxima, por favor. En el libro de Industria Naval, acá mostrado a la izquierda, analizamos esta matriz con bastante claridad y se ve el caso de los astilleros, de la mayoría de los astilleros públicos latinoamericanos, están como en el centro de la matriz. Ni demasiadas pérdidas ni demasiadas ganancias generan valor social, y personalmente opino que en la medida que esos astilleros no ayuden al desarrollo de una industria naval privada crecientemente competitiva y orientada a la exportación, el valor social original de estos astilleros va a ir decayendo poco a poco. Es lo que le pasó, como muestran estos gráficos, al caso de AFNE y de Tandanor, en menor caso, creados en su momento con un altísimo valor social y que y con ciertas pérdidas, pero aceptables por el alto valor social que generaban, fundamentalmente de formación de generaciones de ingenieros y obreros navales. Lamentablemente, en los últimos 30 años, diría, ha ido descendiendo en sus posiciones a tener grandes pérdidas y un valor social bastante dudoso si no es, si no es directamente negativo. Avancemos, por favor, a la próxima. Sencillamente acá, bueno, no es para verlo ahora en detalle, los 5 astilleros, 5 de los astilleros públicos de Latinoamérica son analizados acá en sus performances, ventas, utilidad bruta, utilidad sobre ventas, viendo que habitualmente estos astilleros públicos de Latinoamérica están entre un 3,5 y 4% de utilidad sobre ventas, excepto lamentablemente el caso de los argentinos, que están con grandes pérdidas, y además hay una relación importante de los empleos y del tipo de empleo. Los astilleros exitosos latinoamericanos tienen una relación de empleos productivos sobre totales entre el 74 y el 80%. Eso es lo que tiene más o menos Tandanor, o tenía en esta época analizada, pero el caso de Río Santiago estamos en el orden del 30%, lo cual lo hace muy inflexible, perdón, lo hace muy poco productivo, tiene una gran carga de personal que no está sumando valor a la producción. Y finalmente, uno de los peores ratios que vemos acá es el de la derecha al medio, es los empleos por $1.000.000 generados. Estamos cerca de los 250, ya más de 300 empleos por $1.000.000 en el caso de Río Santiago, y en el caso del resto de los astilleros entre 20 y 40 y pico de empleos por $1.000.000, que es alto para estándares internacionales, pero es aceptable para los estándares latinoamericanos. Sigamos, por favor. Para meternos en el caso del Estado armador. Acá tenemos los logos de 6 instituciones argentinas. La primera es la flota fluvial, dedicada al transporte fluvial, la segunda YPF, al transporte, en este caso, el transporte de hidrocarburos, ELMA, al transporte marítimo, y después están las de investigación, como el caso del INIDEP, de seguridad, la prefectura, y defensa, por último. De izquierda a derecha, podemos decir que va aumentando el grado de necesidad de la presencia estatal. Es difícil, no imposible, imaginarse que la seguridad y la defensa puedan llegar a ser privadas. Hay países que lo han considerado y países que lo hacen, pero en su enorme mayoría son actividades propias e indelegables de un Estado. Por otro lado, los casos del transporte es menos imprescindible que estén en manos del Estado. De hecho, a partir de los 80, el Estado argentino se retiró totalmente de estas actividades y no quedan demasiados países que conservan estas actividades no
imprescindibles dentro del Estado armador. Pero ahora analicemos las tres que han quedado. Avancemos, por favor. Y veámoslo desde el punto de vista de la industria naval. En esta matriz de necesidad de importación respecto del tamaño y complejidad de las embarcaciones, vemos en el extremo, allá arriba a la derecha, los submarinos nucleares, que dentro de nuestro continente solo Brasil está considerando seriamente y de hecho avanzando en la construcción, porque son los más complejos. En el extremo inferior, en el rincón, digamos, de la dificultad de construcción, están justamente y los guardacostas, las patrulleras fluviales para la prefectura, los barcos de investigación y también, apenas un poquito más arriba, los OPV, que son de un tamaño y una complejidad media-baja, en realidad, y de una necesidad de importación en general para los astilleros latinoamericanos bastante baja. A pesar de eso, y de que la Argentina tiene la capacidad completa para construir estos tres tipos de barcos, en toda su historia lo importó todo y de la peor forma. Avancemos, por favor. Hace 42 años que el Estado argentino no contrata ningún buque relevante en el país. Desde el 2014 planea y realiza importaciones muy sospechosas. De hecho, en la época de preparación, vemos esta curva, acá lo que tenemos son, en los años que se contrataron los barcos, el valor de contratación. En verde están las contrataciones de la Armada de buques importados. En celeste, las contrataciones de la Armada en astilleros locales, o en azul, digamos. Y en naranja, las contrataciones de la prefectura, que siempre fueron importadas, aunque justamente eran los que más fácilmente podían construir prácticamente cualquiera de los astilleros argentinos competitivamente. Pero veamos que a partir del 80, el Estado dejó de comprar, ni acá ni afuera. Se retiró de la escena. El Estado armador se jubiló en la Argentina. Y hasta el 2014, en cual se empezó a planear la compra que yo considero fraudulenta de 2 buques de investigación pesquera para el INIDEP en España, y también la compra luego de 4 patrulleras fluviales en Israel, hasta que lo peor de todo, por supuesto, son los 4 OPVs comprados innecesariamente a Francia en forma ilegal. Avancemos, por favor. ¿Dónde se construyeron los OPVs de las armadas regionales? Como podemos observar, los pie charts en color azul es el porcentaje de los OPVs y patrulleros, también costeros incluidos, construidos en Latinoamérica. Vemos que la enorme mayoría de los OPVs construidos en Latinoamérica para armadas latinoamericanas fueron construidos justamente en los propios astilleros. El caso que se sale exactamente de esta lógica es el caso de Argentina, que mandó a construir los 4 OPVs en el exterior, de hecho compró uno ya usado, y que no tiene ninguna lógica respecto a las capacidades disponibles en la Argentina. Respecto de esto, próximamente va a salir un libro que se llama justamente la Affaire Argentin, que habla de los detalles de la peor y más cara de las compras de la defensa argentina. Uruguay, a mi entender, para eso le escribí una carta al presidente de la Nación, aún puede sumarse a las historias de éxito de las armadas latinoamericanas, o si no, copiar el fracaso argentino. Avanzamos, por favor. 3 de cada 4 OPVs regionales se construyen en los propios países. El 76% se ha construido dentro de Latinoamérica. Y vemos acá que ¿cómo se llama? La proporción
proporción en toneladas de deadweight, de desplazamiento, y en dólares invertidos por país justamente en estos OPVs. Próximo, por favor. Y ya para empezar a terminar, próxima, por favor. ¿Hay una más? Sí. Hay una forma de hacer esto bien, que es licitar internacionalmente con porcentaje de contenido local creciente. Si no le damos la chance a nuestros países que empiecen a crecer en su contenido local, nunca vamos a tener industria naval. Y en esto el Estado tiene la responsabilidad principal. Montar su bloque, construir algunas partes, hacer el alistamiento final, la pintura, las pruebas, es algo que cualquiera de nuestros países puede hacer. Y eso ya nos permite tener un 15% de contenido local. Y rápidamente, en las próximas construcciones, vamos a poder alcanzar un 35% de contenido local, haciendo el 100% de la mano de obra, una parte de la ingeniería y proveyendo parte de los materiales locales. Y poder en el futuro llegar al máximo, después de muchos años, como logró Brasil con el offshore, de hacer su propia ingeniería, de tener un creciente porcentaje de equipamiento local. Pero esto solamente se logra con una visión estratégica y una política de desarrollo competitivo continuo. No hoy construyo, el próximo gobierno no construye, el próximo vuelve a construir. Así no se fabrican industrias competitivas. Es imprescindible el desarrollo continuo y siempre buscando el imprescindible apoyo externo. Nadie va a empezar a construir un OPV o un buque multipropósito o una lancha fluvial de patrullaje de un día para otro sin algún tipo de apoyo externo tecnológico, equipamiento, etc. Ese es el camino, indudablemente. Y si nosotros vamos al exterior y les decimos, vamos a licitar la construcción de estos barcos, lo único que, por lo menos el 15% o el 10% se tiene que construir en nuestro país, van a competir lo mismo los astilleros del mundo, porque le estamos poniendo las condiciones que nos convienen a nosotros, no los que les convienen a ellos. Y esto me lleva a la última filmina, por favor, próxima, que es, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos como países? La pregunta que se hace lógicamente un usuario o un funcionario civil o militar es, ¿cómo puedo lograr cuanto antes tener el barco posible con el presupuesto disponible? Digamos, es lógico, un almirante, un administrador de puertos, dice, mira, yo lo necesito cuanto antes. Yo necesito salir a patrullar. Y además el presupuesto que tengo es este. Entonces, ¿cuál es el barco? El mejor barco que consigo, que me entreguen cuanto antes con este presupuesto. Sin embargo, la compra de un barco para el Estado es mucho más importante que lo que opina el usuario final de ese barco. En realidad es una decisión de país, es una decisión estratégica. Y para mí es la pregunta de un estadista. ¿Cómo hacer que esta inversión ayude al desarrollo global del país, que incluye tener cuanto antes sea posible estos barcos y que sea lo mejor posible y que sea lo más barato? Lo incluye, pero no es lo único. Hay muchísimas más cosas. Al final, uno se va a quedar con 2, 3 o 4 barcos, o si no, se va a quedar con 2, 3 o 4 barcos igualmente buenos, por ahí un poquito más caro, por ahí un poquito más tarde, pero además se va a quedar con algo muchísimo más grande e importante, que es una industria y un país lanzado hacia adelante. La diferencia entre importar y la construcción nacional con contenido local creciente es que, sin duda, al principio vamos a tener una pérdida. Vamos a tardar un poco más
y nos va a salir un poco más caro. Pero eso, en el tiempo, se va achicando, porque los países de afuera no pueden subsidiar eternamente, y nosotros cada vez vamos a ser más competitivos. Pero además, tenemos una ganancia de desarrollo que la importación nos la cancela totalmente, nos hace importadores eternos. Y ese creciente ganancia de desarrollo es justamente cada vez mayor si mantenemos este tipo de políticas. Así se construyen, a mi entender, las naciones inclusivas y competitivas del mundo. Pero de nuevo, no hay obligación de tener industria naval, pero si la queremos tener desde el Estado, tenemos que pensar en el país en general y no solamente en la conveniencia del usuario. Próxima. Muchas de las cosas que les he compartido acá están publicadas en esta colección de Industria Azul, que se encuentra en la página industrianaval.com.ar de libre acceso, y que tengo el placer de dirigir y de llevar adelante. Así que no tengo más que agradecerles y bueno, ojalá que esto pueda servir para algo. Muy amables.